¿Cuáles son las diferencias entre los estándares internacionales y la contabilidad simplificada? Bueno, esta pregunta se la voy a resolver, al usuario que nos hace esta pregunta, se la voy a resolver a través de la pantalla. Les voy a mostrar aquí la pantalla. En la pantalla me muestra y me dice que el formato de conciliación fiscal 2516, determinado mediante la resolución 000071 de 2019, me dice que las entidades del grupo 3 no aplican NIF, sino contabilidad simplificada. Es decir, que ni siquiera tienen que presentar todos los estados financieros, presentan solamente el estado de situación financiera y el estado de resultados. Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre la contabilidad NIF y la contabilidad simplificada? Bueno, la diferencia está en las estimaciones. Resulta que el grupo 1 aplica estimaciones, digamos, es mucho más exigente la NIF en las estimaciones. Por ejemplo, si yo voy a valorar una propiedad, planta y equipo, la NIF me dice, la NIF 16 para NIF completas me dice que es opcional valorar propiedades, planta y equipo en el grupo 1, ¿sí? Me dice que es opcional. En el grupo 2 me voy a la NIF Pymes párrafo 17.15 y también me dice que valorar propiedad, planta y equipo es opcional. Aquí hay gente en Colombia que dice que es obligatorio valorar propiedad, planta y equipo. En realidad es opcional. De hecho, en Estados Unidos los USGA prohíben valorar propiedad, planta y equipo porque usted no la tiene para la venta y porque le daña algunos indicadores como el ROA, ¿sí? Bueno, pero sigue siendo opcional. Sin embargo, si yo voy a hablar, por ejemplo, de las propiedades de inversión, en las propiedades de inversión, digamos que es como mucho más exigente que una entidad grupo 1 valore una propiedad de inversión con cambios en resultados. En la NIF Pymes de pronto sería más factible que usted dejara una propiedad de inversión al costo, de acuerdo con el párrafo 3.5c de la NIF Pymes, usted se podría apartar y revelarlo en una nota. Pero si me voy al grupo 3, en el grupo 3 me dice que es contabilidad simplificada. Mucho cuidado, contabilidad simplificada es al costo, es decir, sin estimaciones. ¿Por qué es tan importante entender esto? Porque aquí le han dicho a la gente dice que las copropiedades aplican NIF. Y resulta que las copropiedades no aplican NIF. Las copropiedades y cualquier otra entidad que sea microentidad y también las personas naturales obligadas a llevar contabilidad no aplican NIF propiamente. ¿Por qué? Porque las NIF son principalmente aplicar estimaciones. Entonces, lo que ha dicho el Consejo Técnico es que las copropiedades sí tienen que aplicar los marcos técnicos normativos, es decir, grupo 1, grupo 2 o grupo 3, pero como la mayoría de las copropiedades y de las personas naturales obligadas a llevar contabilidad tienen menos de 500 salarios mínimos en activos, menos de 10 trabajadores y menos de 6.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes en ingresos, entonces pertenecen al grupo 3. Y el grupo 3 lleva una contabilidad simplificada. Tienes que mirarte el concepto 061, de aquí te lo voy a mostrar en la pantalla, el 061 de 2014 del Consejo Técnico, entre otros. Entonces, digamos que para mí es una imprecisión decir que una copropiedad aplica NIF, porque una copropiedad aplica es la orientación 15, y si usted mira la orientación 15, le dice cosas como la siguiente, le dice, si una copropiedad compra un ascensor, no lo lleva a la propiedad, planta y equipo, póngale cuidado. Yo compro un ascensor en una copropiedad, ¿tengo que llevarlo a la propiedad, planta y equipo? No. ¿Por qué? Porque cuando usted pide la cuota extraordinaria, usted la lleva al ingreso. Usted dice, entró un efectivo contra el ingreso, ¿sí? Entró el efectivo y lo llevas contra el ingreso. Pero cuando usted compra el ascensor, usted se gastó ese efectivo, usted lo debe llevar al gasto. Porque si usted no lo lleva al gasto, si usted lleva ese ascensor en una copropiedad a la propiedad, planta y equipo, entonces usted tendría que empezar a depreciar ese ascensor y eso le generaría unas pérdidas a la copropiedad, planta y equipo a futuro. ¿Por qué? Porque los ingresos de una copropiedad son iguales a sus gastos y corresponden a los aportes de los copropietarios. Entonces, si yo compré el ascensor ahorita en el 2020, ¿qué me va a pasar en el 2021? Que mi estado de resultados va a dar cero, porque los ingresos que recibo por aportes de copropietarios son los mismos que me gasto. Entonces, si me pongo a depreciar el ascensor, pues me va a generar una pérdida. Entonces, mucho cuidado, porque aplicar la orientación 15 del Consejo Técnico no es aplicar NIF. Yo los invito a que se lean un artículo que tengo en Google, lo pueden buscar ahí en Global Contable, busca por qué las entidades sin ánimo de lucro no aplican NIF y por qué la NIF dice que no apliquen, la misma NIF le dice a la entidad sin ánimo de lucro, y lo buscas así, ¿por qué las entidades sin ánimo de lucro no aplican NIF? Y le agregas Global Contable para que te muestre el artículo correcto. Ahora bien,
Eso es también una imprecisión, porque uno diría que la medición al costo también es NIF, y está bien, pero tenga cuidado porque aquí le voy a compartir la pantalla para decirle que las copropiedades realmente aplican contabilidad simplificada, que es al costo. Y recuerde que si yo aplico estimaciones como avalúos y todo eso, o deterioros de valor, no son aceptados fiscalmente. La recomendación final es que miren esta plantilla que van a encontrar aquí en actualicese.com, en las consultas, en las grupos NIF, y allí vas a encontrar cómo, mira, la encuentras acá, la puedes buscar como plantilla Grupo NIF, actualícese, Juan Fernando Mejía. Esta es una plantilla que hice para actualícese, y aquí te dice y te ayuda a clasificarte, porque como te lo muestra en la diapositiva, por ejemplo, si yo exporto el 100% de mis ventas, que son, por ejemplo, de 500 millones al año, eso no me hace, por ejemplo, Grupo 1, porque tengo que tener más de 30.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes en activos. Entonces, para concluir, la diferencia entre la contabilidad simplificada y la NIF es que la contabilidad simplificada no hace avalúos, no necesita hacer deterioros, no necesita hacer valor presente, no necesita calcular impuestos diferidos, no necesita calcular valores implícitos, no necesita llevar ninguna estimación, simplemente lleva la contabilidad del costo. Por eso es que no es correcto ir a decir en una copropiedad que hay que valorar las sillas, mesas, las zonas comunes y valorar el ascensor y meterlo a la contabilidad y empezarlo a depreciar, porque eso es de lo que se anda diciendo en el mercado. Yo sé que a veces decir esto no es lo más adecuado, porque, por ejemplo, yo tengo hasta incluso quejas en la Junta Central de Contadores, porque me he quejado de que algunos colegas van y le dicen a las copropiedades este tipo de cosas, pero lo hago con todo respeto. Simplemente lo estoy diciendo es porque me preocupa que la misma profesión, a veces uno ve ciertas interpretaciones que también le complican de más la vida a las empresas, como por ejemplo cuando usted le dicen que tiene que valorar mesas, sillas y computadores, ¿sí? Lo cual no es necesario. Cuando yo tengo mesas, sillas y computadores totalmente depreciados, así si usted sea una entidad del grupo 1 o del grupo 2, eso no hay que valorarlo, eso se revela en una nota, lo dice la NIC 16 en el párrafo 79b. Entonces, ir a decirle a una empresa que tiene que ir a valorar mesas y sillas para el balance de apertura o de manera posterior, digamos que en realidad es una cosa absolutamente innecesaria. Otra cosa es que yo como contador vaya y le diga a la empresa que es opcional y que si quiere hacerlo lo haga, pero no decirle que es una obligación. Es un llamado pues a la profesión, porque esto a mí me ha generado, como les digo, quejas en la Junta Central de Contadores que estoy tratando de resolver, porque precisamente he criticado esto en el mercado. Pero yo los invito a que de manera cordial simplemente tratemos de aplicar la NIF de manera que no nos compliquemos tampoco tanto la vida. Si yo soy una entidad grupo 3, pues no tengo por qué estar haciendo tantas complicaciones. Incluso siendo grupo 1 o 2, recuerde que estas valoraciones son opcionales y que la misma NIF me dice que si tengo activos totalmente depreciados, lo revele notas. No es que la NIF no permita activos totalmente depreciados, sí los permite.